amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el honor de presentarles un hombre al que quiero montones y lo admiro. Creo que la vida me la trajo por el agua. Como un pececito nos encontramos en la piscina haciendo ejercicio y realmente fue un momento espectacular de comenzar a conocer a Álvaro Marenco. Bienvenido a Conversaciones con Rocío Mesén. Álvaro es una persona increíble con 1000 escenas que contar, ¿verdad? Él es uno de los actores más prolíficos de la escena costarricense. Él es una persona que tiene más de 50 años en esa carrera, 725 o más producciones dentro y fuera del país. Y realmente es más que un actor, un ser humano extraordinario, con un humor hermoso, una persona con una historia de vida que tiene mucho que enseñarnos a partir de sus vivencias. Álvaro, bienvenido. Bueno, Rocío, qué manera de comenzar. Muchísimas gracias, ¿verdad? Eh, Eso del pececito me gustó mucho, ¿verdad? Porque realmente, pues, nos encontramos de casi siempre, ¿verdad? En las piscinas de acuanautas, ¿verdad? Entonces, estamos siempre como cada uno en su carril, ¿verdad? Eso me, me, me ha marcado, ¿me entiendes? Porque damos vueltas, seguimos las indicaciones. eh, Vos nadás verdaderamente como perfectamente. Yo tengo que decir que yo sabía nadar, no sé, pero se me, se me olvidó por estos acontecimientos que pasa últimamente. Eh, Hablábamos como un momentito para que arrancábamos, volvíamos a hablar así como con cierta timidez para que no nos viera la persona que nos da La coach. la coach. Y después en algunos momentos, pues yo te observo y había como casi como que seguir a Rocío en lugar de a la que teníamos enfrente. Bueno, todo lo que dijo, ¿me entiendes? Me gusta porque no es tan verdad, está lleno un poco de fantasía y te lo agradezco que te refieras a mi persona en ese sentido, ¿verdad? Eh, Siempre como que a veces me hacen una entrevista y digo, ¿qué putas tengo yo que contar? Entonces, casi siempre cuento un poco lo mismo y entonces una vez que dije que era lo mismo, que quería que no hiciera una entrevista parecida a todas las demás, me llamaron y me dijeron, bueno, diga lo que Álvaro nunca ha dicho, ¿entendés? Y eso fue como soga para mi propio pescuezo, ¿verdad? Pero bueno, Bueno, de eso ahora se vamos trata, de eso se trata, ahora de decir quién es Álvaro desde el principio, porque resulta que muchas personas mirarán tu fotografía en esta escena y dirán, claro, él es Álvaro Marenco, claro, el actor. No, pero es que Álvaro es una persona increíble, con un espíritu de verdad hermoso. Y cuando te decía, en medio de
ese momento en que me contaste anécdotas en la piscina y nos hemos reído tanto. Y poco a poco comenzamos a acercarnos como significa la posibilidad de conectar con la gente, darse la oportunidad de la escucha, que es lo que hoy queremos, escucharte a vos, porque realmente uno muchas veces, como tiene una vida y ahí vamos, ¿verdad? En el año a año y ya estamos en esta etapa en que ya tenemos que hacer hidroterapia porque si no, se terminan de oxidar los huesos, ¿verdad? Y estamos activos porque realmente tenemos una gran oportunidad que se llama vida. Y vos has tenido momentos importantísimos que ya hablaremos de eso, pero ¿cómo empezó tu vida? ¿Dónde? ¿De dónde viene Álvaro? ¿Quiénes fueron sus papás? Bueno, mira, Álvaro, yo creo que siempre fue un niño inquieto, creo, porque muy hiperkinético es lo que decían en aquellos momentos y nunca, por dicha, me dieron Ritalina, ¿verdad? Porque yo creo que si hubiera nacido eh, unos años después, yo creo que me hubieran recetado bastante ese producto. Entonces, ¿cómo soy? Bueno, le decían a mi mamá cuando estaba en la escuela, mire, chiquito es muy inteligente, muy bueno, muy distraído y muy inquieto, pero mejor cámbielo de colegio. Es decir, estuve en varios colegios, ¿me entendés? Era como lléveselo, ¿verdad? Porque creo que era inquieto, no era un niño malcriado ni nada, pero sí era bastante inquieto, ¿verdad? Mi mamá era una persona maestra, ¿me entendés? De escuela primaria primero, después de comercio, en fin, era una educadora, ¿me entendés? Muy inquieta, eh, de origen italiano, ¿me entiendes? Creo que nació un poco por accidente en Panamá, es decir, toda su familia, todos son italianos, o nos convertimos realmente en costarricenses, yo creo que a partir de nosotros, ¿verdad? De mi persona o de mis primos, ¿verdad? Que hay algunos que son mucho mayores que yo, que ya se murieron, pero yo creo que es la generación, eran como 7 hermanos que vinieron de Chingoli. Eh, Chingoli es un pueblo en Italia, en el Adriático, ¿verdad? Y mi papá, nicaragüense, de esas personas nicaragüenses que tuvieron que salir rápido de muy pobres, de Bluefield, ¿verdad? Y llegaron a Limón. Y mis abuelos maternos, pues entre que habían ido primero o mi abuelo había ido a Buenos Aires, después a Panamá, donde nació mi madre, y después a Paraíso de Cartago, donde había una tía. En fin, se encontraron en Limón y salieron todos los Marenco Marrochi, que somos 4, que ya se murieron 2 y queda mi hermana. Se murió Rodrigo, se murió Eduardo y ahora queda Lidiana y yo nada más. Ujú. Tengo 79 años, siempre digo un poquito, siempre aumento adelante un, un mes, unos meses, 5 o 6 meses, pareciera que tengo una preocupación de llegar al 8.º piso. Entonces, vengo como desde hace un año diciendo que tengo 80, porque creo que si la gente ya se hubiera quedado callada cuando digo 80, eh, pues siempre me dicen, ah, qué bien que está. Eh, pa- 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 Tan guapísimo que está, qué barbaridad, ¿cómo se hace para sí, llegar a 80 con esa pero energía? ¿cómo hace? ¿Cómo hace con esa energía? Sí, siempre esa cosa de hiperkinético o inquieto se convirtió en una cosa de energía que yo creo que siempre la he utilizado, ¿me entiendes? Como Ujú. para, para hacerlo. Creo que hay una cosa que me definiría, que soy como un chiquito que siempre está sacando el dedito para arriba, ¿verdad? Aquí estoy, ¿verdad? Yo creo que ese aquí estoy, ¿me entendés? Esa imagen de, de ese niño que me recuerda mucho, es un niño que hay en Cinema Paraíso por las cosas que se vinieron después, ¿verdad? Pero sí soy, creo, con esa necesidad de llamar la atención, en el buen sentido, ¿verdad? Es decir,
eh, creo que cuando estoy en una cena y no, y siempre dejo comida, y entonces es, alguna persona me dijo en la vida, es que no le hagan caso, él no come bien porque quiere llamar la atención. Eh, no, no sé, nunca he sido un buen comedor ni nada, pero yo creo que por ahí puede haber algo, ¿me entendés? Entonces, pues nazco como en Cartago, porque nació un Jueves Santo 22 de abril de 1943. No vivía en Cartago, ¿verdad? Sino que vivíamos en San José, pero en esos años se nacía con partera, ¿me entiendes? Ujú, ujú. Y según entiendo, como era Semana Santa, la señora no llegó, entonces mi papá cogió el carro y se fueron para Cartago, que era donde estaban los Marroquíes, todos estos familiares, ¿verdad? Ujú, Y ujú, entonces siempre oí en mi casa que antes de yo nacer, apedrearon el carro, porque sacaron el carro para llevar a mi mamá con la barriga, supongo, ¿verdad? ujú, No ujú. supongo, pues. Y Ahí, entonces no salían carros en ese momento. Entonces como que fue una cosa de algún fanático católico religioso. o algo así, Ajá. que vio que no sacaban carro ni jueves ni viernes. A mí me tocó con el viernes, nada más, ya el Ajá. jueves sí se salía. Pero entonces, como que eh, no sé, bueno, no, vino el lunes siguiente, no inscribieron a Chiquito cuando entró a primer grado. Alvarito no existía, ¿verdad? Sino que entonces como que cambiaron por consejo del abogado que mejor se ponía que nacido en San José. ¿Verdad? Entonces, después de ahí, déjame ver, nos fuimos a El Salvador porque mi padre quería hacer negocios en San Salvador, entonces nos fuimos a San Salvador, ahí viví 7 años, ahí mi mamá pues ya no siguió la cuestión de maestra, sino que se dedicó mucho a hacer política y era como un líder en una cosa que se llamaba el Partido Unionista Centroamericano. Siempre eh, tuve una mamá que estaba trabajando siempre o pensando en opciones diferentes, de no ser esa mujer metida en la casa con, con, ¿cómo se llama? Inquietudes diferentes, muy volada, pues muy Ujú. progresista, muy metida en su rollo. Y mi papá, pues muy sencillo, pero con una gran facilidad como para hacer dinero, ¿me entendés? Y no pasó de tercer grado, una cosa así. Pero se llevaron bien y cuando se llevaron bien, pero yo creo que era como un ring aquello, ¿verdad? Un ring eh, de afectos y de discusiones y de todo, tanto que cuando mi papá murió yo estaba en Chile, ¿verdad? Que había ido por el servicio exterior. Entonces mi mamá me llamó y me dijo, se murió su papá. Y entonces yo dije, bueno, mamá, ya voy de regreso para Costa Rica. Me dice, no, 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 yo no quiero que usted venga porque su papá fue buen papá, usted fue buen hijo, no tan buen esposo, pero usted no tiene nada que decir en ese aspecto, así que se le dañe el opinador. Bueno, ayer esa era un poquito mi mamá. Ujú. Entonces le dije yo, mamá, pero yo entonces voy a ir a acompañarla a usted. Ah, bueno, muy fácil. Si usted quiere acompañarme a mí, mándeme un pasaje y yo lo acompaño a usted en Chile. ¿Verdad? Ella tenía un poco esa cosa de bien vivir, de Ujú, sabiduría, ujú, y mi papá también era una persona que vos le pedías un carrito y te daba tres, ¿verdad? ujú. Siempre decía que como él no había estudiado, que sus hijos tenían que estudiar, entonces yo formé parte un poco de ese paquete, ¿verdad? Entonces, pues, pues como que tuve que estudiar, pues Ujú, aparte que me gustaba estudiar, ¿verdad? ujú. Lo- lo- nunca fue buen estudiante, pero sí estudiaba, ¿me entiendes? Siempre. Y siempre fui inquieto, la verdad, quería saber un Al- poco, un Alvarito, poco más. déjame hacer aquí una introducción a un punto que me parece maravilloso como tip para nuestra audiencia.
Sí, Un niño que es diagnosticado como hiperkinético, que le dicen que es terrible, inquieto, ¿verdad? Que lo invitaban a irse de las escuelas. Es un niño, punto, ¿verdad? ajá, Un niño como la mayoría, claro, es un niño. que Sí, tiene una situación que, que amo profundamente y es que la mayoría de los chicos que son tan activos, son muy creativos, son imaginativos, son artistas natos, tienen una inteligencia artística, pero como natural. No importa por dónde, ¿verdad? Escuchás a aquel que hace con el lápiz y la maestra le dice, ay, ya, deja ese lápiz, está, es la distracción de todo el mundo, pero él está haciendo música y aquellos ni para qué, que posiblemente andaba por ahí, ¿verdad? Porque sos un observador natural, es algo impresionante cómo, cómo lo ves, cómo ves todo y además haces tus propios análisis. Todo eso viene con vos desde siempre. Además, o sea, tenías una mamá de una evolución increíble. Así es que de cómo iba a ser el chiquito, ¿verdad? sí, A mí me encanta eso, de eso que cuando uno ha hecho diferentes formas de estimulación, no necesariamente de los cursos caros, no, de los cursos de la vida, donde las mamás, como la tuya, siendo maestra, se había capacitado para ser la persona que de una u otra forma interactuaba con tantos papás, pero con tantos niños en el aula. Y bueno, tenerte a vos y tener una casa y tener de 4 hijos, o sea, hay que ser muy creativo para poder hacer un poco de todo y además tener una vida donde había un para allá y un para acá. Hablo de esto como yendo a diferentes países. Pero hay algo interesantísimo en lo que mencionas de tu papá y es lo dadivoso y lo bondadoso y especialmente ese punto de yo no estudié, usted tiene que, y me parece que es como muy típico de una generación. Yo también tuve un papá así, que decía, ustedes siempre tendrán que ser mejores. Y se refería a la academia, porque le habían arrancado la posibilidad de poder estudiar y cuando pudo, o sea, se arrancó de su casa y fue a estudiar y nos dio el mejor ejemplo de entrega, trabajo y superación personal que definitivamente va acompañado precisamente de personas dadivosas, serviciales y bondadosas. Y me parece que es muy típico de a quien le ha costado mucho, ¿verdad? Pero que la vida lo bendice con esa capacidad de hacer negocio, de abrirse camino. Y precisamente nosotros somos marcados por nuestros padres de esas formas. Entonces, un llamado a nuestra audiencia a decir, todavía tantos años después, estamos hablando de por lo menos 7 décadas, ¿verdad? O más, y para mucho antes ni para qué, todo sí, niño es imaginativo, es creativo. Todo niño necesita espacio para ser escuchado. Todo niño necesita, de alguna manera, ser visto como una persona creativa que tiene posibilidades de desarrollar miles de cosas que nosotros como adultos muchas veces nos estorban porque nos sacan precisamente de la estructura que ya hemos creado para sentirnos a gusto. Entonces, por favor, desea la tarea de escuchar, de mirar, de tener la posibilidad de abrirle espacio a los niños, porque al final de cuentas, Álvaro Marenco se abrió esas posibilidades solo, por más señalado y sí, vieras juzgado. que eso de, yo, pues, por ejemplo, observo a mis 3 hijos y tienen se parecen en que son muy generosos en lo que hacen. Y yo creo que eso, y yo a veces digo, se parece
se parecen al abuelo, Lolo, ujú, se llamaba José Dolores ah, Marenco Rivas, ¿verdad? Entonces, esa mezcla un poco del nicaragüense con el italiano, en ujú, fin, sale un chico, pues, hijo de migrantes, obviamente, ujú, como ujú, todos nosotros cuatro, en ujú, lo que nos educamos, aprendemos, vivimos entre primero de 1 a 10 años en Costa Rica, de 11 a 19 en El Salvador, de 20 a después 3 años en España, en el caso mío, y 5 en Francia. Entonces se va formando un poco una personalidad que hasta ahí hasta los 30 años, pues hay 4 países metidos un poco, o 5, Costa Rica, Nicaragua, Italia, y los 3 países que me tocó vivir ya en los años de grande, pues con la única diferencia ¿cómo se llama? Que interrumpí el derecho que llevaba porque la vida se me presentó para hacer teatro. Mi padre, que no había mandado a alguien para hacer teatro, obviamente, que no ujú, entendía lo que era aquello, eh, pues cuando yo le dije que no iba a estudiar más derecho, eh, derecho en España, que iba a estudiar teatro en Francia, pues entonces él no lo entendió. Yo le dije, pero Diego, es que usted me mandó a estudiar derecho a un país donde no hay derechos, ¿me entendés? Y, y entonces, bueno, la cosa es que él en aquel momento no había internet para enterarte de las cosas al minuto, ¿me entendés? Y tratar de ver cómo se arreglaban más fácilmente. Entonces, como que el Señor dijo, bueno, si usted quiere ser titiritero, pues manténgase, ¿verdad? Entonces, no le duró mucho el manténgase porque después comenzó a entender que que el hombre ya no era un niño, ¿me entendés? Que no, y me estimuló para que siguiera estudiando lo que realmente a mí me gustaba. Pues tuve que regresar como para que él entendiera que con eso yo quería vivir y eso y entendió y quiso y me colocó en un lugar de una persona de, de éxito y muy orgulloso que, de lo que yo quería hacer, ¿verdad? Se refería a veces en cosas que ese chico se las puede todas, decía, por ejemplo, era una ujú, frase que tenía. Yo no me las podía todas, sino no sé, entonces hubo que hacerse un poco a la imagen que realmente Alvarito se las puede todas. Entonces, eh, pues lo único fue que no me quise enyesar, no quise dejarme enyesar un poco por él, que era lo que correspondía en su cabeza, ¿verdad? ujú, ujú, Entonces, eh, siempre fue un excelente papá, ¿me entiendes? Eh, no me sentía a gusto en la vida así cuando decían que yo era muy autosuficiente y que yo era esto, que yo era muy desamorizado porque me había ido unos años y que eran 9 años, 8 años y que no sé qué, y que después me fui a Chile y que, en fin, pero sí era un excelente hombre, ¿me entendés? Se murió antes que mi mamá y mi mamá le sobrevivió unos 13, 14 años después, ¿verdad? Siempre un poco en la misma dureza y en la misma vuelo que tenía en la cabeza, ¿verdad? Entonces, eh, era como el pilar de todo mundo, es decir, era tanto que el marroquí, el italiano su país, sus raíces, fueron las que nos absorbieron un poco más, ¿verdad? ujú, Y pues sí, siento que hicieron todo lo posible que ellos querían hacer. Mis hermanos pues eran también buenas personas, ¿me entiendes? Uno se hizo especialista en aves, trabajaba en Pipasa, el otro siguió trabajando con mi papá. eh, Se dejó enyesar un poco, ¿verdad? ujú, Y mi hermana es una excelente persona, que es como el pivote ahora de un poco de todos.
eh, maestra también pensionada, en fin, y siempre pues ya entonces en esos años Alvarito se convirtió como él es el que se la puede todas y es el loquito de la familia, ¿me entiendes? Que muy orgullosos, realmente todos. Y se nota después que hay mucha gente también dentro de estos Marenco Marrochi que son músicos, hay bailarines, ¿me entiendes? Están mis hijos que están en arte. Creo que hay una sensibilidad ahí de por medio de parte de todos. Ujú, ujú, Tal vez ujú. un poco una inestabilidad emocional a veces por la cantidad de parejas que circulan por ahí en la vida, pero, pero sí somos una gente, pues yo creo que honestos, honrados y muy divertidos, ¿verdad? No, Entonces, no lo dudo y todo, y les cuento, o sea, definitivamente donde uno está compartiendo con Álvaro siempre hay una anécdota, una historia y además, o sea, con solo tu espíritu súper dulce, jovial y lleno de humor, definitivamente. Y, y una de las cosas que más valoro es lo genuino que sos. Eso me parece maravilloso, me parece que es increíble cuando uno está en un lugar donde somos constantes y nos vemos y uno comienza a interactuar y, o sea, esa pasión por el arte, por el escenario, queda atrás cuando estás constantemente siendo vos, y entonces dice uno, qué buen artista que es, porque lo pone en su lugar, pero aquí lo genuino que sos siempre aparece. Y es bueno, delicioso gracias. compartir con vos, Sí, es realmente bello. Lo valoro y además, o sea, lo disfruto demasiado. Así es que estamos compartiendo en este espacio donde muchas personas conocerán esta parte de vos que generalmente muchas veces en alguna entrevista podrían decir algunas cosas, pero el poder decir en el constante, en el aquí, en el ahora, sos esa persona que se tiñó de todos esos países, que tenés interiorizado tanta cultura de tantos lugares. Así es que, o sea, eso te hace un compendio de muchas cosas interesantes para compartir. bueno, de nuevo, gracias por referirte a mí en ese sentido, ¿verdad? Yo creo que no puedo sentar cátedra y ahora entiendo, entiendo muchas cosas, pero yo creo que todas las cosas que me han pasado eran cosas que no esperaba, ¿sabes? Mm, Como que, bueno, después sí fue construyendo una cosa, pero sí he sido como una esponjita, ¿verdad? Que ha recibido sus secuencias a vivir. Obviamente creo que el teatro como disciplina, como circunstancia, como encontrar que eso es lo que me gusta, ¿me entendés? Es decir, yo creo que si no me ha tocado vender Roger Rinaware, no tengo problema con haberlo hecho si lo hubiera tenido que hacer, ¿me entendés? Es decir, desde que comenzó a salir la cuestión del teatro y de las películas y del cine, que además venía desde niño, era pensando eh, hoy una de las señoras que está aquí en las piscinas me dijo que era la esposa de un amigo, un niño de Barrio Luján, ujú. de origen nicaragüense, que, me, que éramos amigos, o somos amigos, pero aunque no nos vemos hace muchos años. Y entonces, yo le, apenas me dijo hoy mismo que nos vimos ahí, me dijo que era la esposa de Eddie, ¿verdad? Entonces a mí se me vino a la cabeza y se lo dije que yo hacía representaciones, yo era Cristóbal Colón, ¿verdad? Ujú, ujú. Y yo ponía a mi hermana, que era la reina Isabel, ¿me entiendes? Y cosas de esas me inventaba absolutamente todo. Y entonces le dijo, con Eddie era, eh, a él yo lo ponía. Entonces me dice, ¿por qué? Lo ponía seguro del indígena, porque es muy moreno, ¿me entiendes? Entonces
No, le dije, no, la verdad es que no me acuerdo exactamente, pero yo creo que tenía desde ese momento eso que comencé a hacer eh, después, ¿me entendés? Siempre las cosas se fueron viniendo sin esperarlas, ¿me entendés? Ujú, Siempre he tenido como madrinas, padrinos, ¿me entendés? Que te bajas a un sótano y preguntas qué están haciendo aquí en Francia, y entonces, pues teatro, y qué se necesita para hacer teatro. Entonces, dice la secretaria, bueno, lo que se necesita es haber hecho teatro en su país. Y entonces yo como con un resorte en la lengua dije una gran mentira, ¿me entendés? Y dije, yo he hecho mucho teatro en mi país. Era mentira, no había hecho nada, ¿me entiendes? En mi país había pasado por España, por El Salvador, y no hacía teatro, obviamente. Y entonces eh, pregunté qué se necesita, me dijo que era eso, y pregunté cuánto había que pagar, y seguro se me arrugó mucho la cara porque no tenía, ¿cómo se llama?, el dinero para eso. Y porque además andaba pegando unos afiches de teatro. Llegué a pegar un afiche de teatro a una, a una escuela de teatro, ¿me entiendes? Y entonces pasó el Perinetti, el director de la escuela, y dijo sobre nada, Rocío, sobre nada, ujú, ujú. pero sobre nada dijo, a él no le cobre. Y yo acababa de estar preguntando qué se necesitaba. Entonces, como que no pagué, ¿me entiendes? Es decir, no tuve que pagar porque el Ujú. señor decidió que yo no pagaba. Entonces, ahí me quedé, desde ese día me quedé eh, eh, 5 años, ¿me entendés? El mismo día salí con los afiches que no pegué, ¿me entendés? Y los tiré en una alcantarilla, los tiré en una alcantarilla. Y Y- entonces me fui al, al cementerio Père Lachaise, que estaba a 100 metros de la escuela, y no sé, estaba viendo una tumba, ahí están montones de famosos, ¿me entendés? Y ujú, en eso llegó un chico que yo no había visto en la escuela, pero él me había visto a mí, ¿me entendés? Y me dijo, eh, lo acabo de ver en la escuela, yo voy a estudiar ahí. Y bueno, dicho y hecho, pues eh, ahí comenzamos a estudiar juntos. Eh, eh, Hicimos los 4 años de escuela. Tengo recuerdos afectivos en relación a esta persona que se murió después, ¿me entiendes? Hace unos 10 años o 12 años. Se murió, y entonces con él aprendía a decir los textos que con costo sabían qué significaba, ¿me entendés? Entonces, eh, ese maestro, ese chico que vino después, eh, muchísimas personas que me han encontrado después son como padrinos, como madrinas que han venido, ¿me entiendes? Y que tal vez siempre terminan pensando como que, bueno, creo que hemos hecho relación con las personas a nivel de pareja o a nivel de amistad, siempre un poco como, como complementando una persona con la otra, ¿no? ujú, ujú. Es decir, eh, Haciendo tal- redes. sí, haciendo pues tal vez como que las cosas que le faltan a uno las suple la otra persona, no sé, es Exacto. como también una cosa bien, 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 bien particular, ¿verdad? Ujú, Entonces pasaron esos 5 años, ¿me entendés? Que conocí eh, pues prácticamente todos los países de Europa, descubrí el teatro, me aprendí las cosas, aprendí francés, eh, y bueno, regresé a Costa Rica como, como, como de vacaciones, ¿me entendés? Tampoco era como el hijo pródigo que llega a cambiar nada, ¿me entiendes? ujú, No, ujú, que el hijo pródigo perdón, que llega a, a decirle al papá que lo perdone. No era ujú, mi caso, ¿me entendés? ujú, Sino que igual comenzó en Costa Rica sin mucha reflexión de nada,
ya tenía un título de teatro, pero no tenía un título de actor, Ujú, ¿me entiendes? Es de profesor ni nada, había aprendido a golpe y porrazo, pues a jugar con el teatro, ¿no? Claro, eso me daba una cosa que había estudiado, ¿me entiendes? Había tenido muchas cosas particulares, el teatro lo vi todo en el mundo, en los lados donde estuve. Pagué muy pocas veces, era muy loco eso, porque siempre ujú, me las arreglaba en España, inclusive cuando iba a ver teatro, había un sistema que se llamaba CLAC, que era aplaudir siempre, ¿me entiendes? ujú, ujú, ujú. Te daban la entrada más barata, pero tenías que aplaudir, ¿verdad? Te sentaban en medio del público con entrada gratis, pero tenías que gritar hasta bravo. Entonces como que me veía todo, ¿me entendés? Comencé a ver todas las películas que podía, ¿me entendés? Y igual un día en un bar conozco a un cocinero de una película, ¿me entendés? Y me llevó a hacer de extra en El Doctor Zhivago, hice de extra en 4 o 5 películas. Me di cuenta que yo me quería llamar Tony Marengo y que de ahí, de esas películas de extra, ¿me entendés? Donde veía a esos actores que yo admiraba mucho, pues vi que no se iba a llegar nunca a ser más que extra. Y entonces pues cambié, después vino el teatro, después vine a Costa Rica, me reconocieron las cosas que había hecho, ¿me entendés? Y que había tenido varias parejas anteriormente y entonces conozco a Roxana Campos, que era una actriz, ¿verdad? Una chica que comenzaba en esos Claro. momentos Ujú, y no sé de quién fue idea primero, creo que no fue mía, que, que nos fuimos a un motel, ¿me entiendes? Y entonces, bueno, lo que pasa siempre cuando se va a un motel, y no está uno preparado para tomar, la persona para tomar pastillas o no hacerlo, entonces, pues nació mi hijo a los meses, entonces nos casamos, eh, nació otra hija unos años después y nació un tercer hijo. Nos divorciamos, eh, nos peleamos, ¿me entendés? ujú, Nos contentamos, vivimos 13 años, eh, 13 de pareja y 32 de amigos, ¿verdad? Bueno, yo ujú, creo que siempre fuimos amigos, ¿verdad? Pero se murió antes que yo, ¿me entendés? Y lo único ya después de 32 años de estar divorciados, se murió, le tocó irse antes que yo. Y en el cementerio, en la iglesia, pues dije, mis hijos dijeron, pues papi, si quiere hablar algo de mami. Entonces, pues lo que se me ocurrió fue decirle, aquí me quedo con nuestros 3 hijos y es que era una persona, dije, muy chúcara. ujú, Roxana era muy chúcara. Entonces, como que se rió el auditorio que había en su vela. Y ujú, entonces, pues, un poco como eso, decía yo, cuando terminé de decir que era muy chúcara, dije, bueno, hasta en esto estoy haciendo teatro. Y no, ¿me entiendes? Es decir, hasta en esto estoy viviendo de la manera que yo vivo, ¿me entendés? ujú, ujú, ¿Verdad? Eh, y sí me di cuenta que yo adoro a mis hijos, ¿me entendés? Quiero a mis hijos, creo que tengo una muy buena relación con ellos, ¿me entendés? Cuando los papás dicen que son amigos, nosotros no somos amigos, ¿me entiendes? exacto. Somos, somos Padre e papá hijos. e Ujú, hijo, ¿me ujú, entendés? De amigos tenemos poco, yo ujú, tengo amigos y tengo, ¿entendés? Creo que en eso estamos claros porque a veces ellos asumen un rol de papás, ¿me entendés? Que a mí me encanta, ¿me entendés? ujú, ujú, Porque me digo, ay, pues puta, y soy en el 8.º piso y, y estos chiquitos deben de estar como en el 9.º piso porque me ujú, están cuidando, ujú, ¿verdad? Entonces como que es un poco esa mezcla, después sí, ¿me entendés? No hubo tiempo, no he tenido tiempo, ¿me entendés? Y yo creo que es una constante que me lo pongo siempre de
de decir, el hubiera no existe, ¿sabes? Es decir, Ujú, si no me hubiera divorciado, tal cosa, si hubiera sido abogado en lugar de actor, me hubiera ido mejor. No, el hubiera no existe, ¿me ujú, entiendes? Es decir, eh, cuando me he llevado desilusiones de algo, ¿me entendés? Me las como solo, ¿me entendés? Es muy ujú, raro eso. Eso sí he aprendido ahora a, a hacerlo diferente, ¿me entendés? ujú, Como que estoy hablando más de mí mismo que nunca, ¿me entendés? ujú, ¿Verdad? ujú. Es muy particular. Entonces, eh, ¿qué más te puedo decir? Álvaro, Bueno, discúlpame un momentito aquí. Es que acabas de decir una frase que para mí es lapidaria. Estoy hablando más de mí que de nadie más. Pero como si, sí, o sea, solo podemos hablar de nosotros, solo somos responsables de nosotros. Podemos contar historias de muchos, hasta interpretar historias de otros, pero yo solo puedo ser responsable de mi vida, de mi sí, historia, de mi si momento. vieras que hay una frase que se me vino mucho se me vino mucho a la cabeza en un momento, eh, y me llamaron para hacer una portada creo que era de una revista Perfil, que salía yo pues eh, como medio chingo con un barrilito tapándome, ¿me entendés? Ajá. Con unas canillas muy delgadas, de mis 48 kilos, dos cositas y metido en un barrilito. Era una cosa del el impuesto que desviste, decía. Ujú. Y don Oscar Arias, creo que es, o no sé, algún personaje de estos de la política, dijo que por qué yo me prestaba a hacer una cosa de esas, ¿verdad? Y pues lo único que se me ocurrió y lo quise seguir aplicando siempre es yo soy el único responsable de mi propia imagen, ¿no? Ujú, ujú, Creo que esa es otra frase, eso es otra idea, sin respetar a nadie, ¿no? ¿Me entiendes? Eso es lo que no he tenido, no he pisoteado a nadie nunca, ¿me ujú, entiendes? Es ujú, decir, he pasado por diferentes etapas, ¿me entendés? He discutido con personas, he tenido digamos, el poder académico en cierta medida en una escuela, porque es donde he estado más en la vida, en la escuela, en la Universidad Nacional y en la escuela de danza, ujú. eh, siempre pensando quería una escuela de lo mejor, quería que mis estudiantes de estudios generales fueran buenos, y he querido hacer siempre, no era muy consciente, ¿sabes? Estaba siempre haciendo lo que me daba la gana, pero sí he hecho lo que he querido. Tal vez he aventado algunas cosas, ¿me entendés? Es decir, tal vez en, en algún momento el teatro ha sido más importante que las parejas, o las parejas más importantes que los hijos más importantes que el teatro, no sé, pero siempre, siempre una constante de saberlo llevar día a día. Y después, ¿me entendés? Como que eh, vieras que me gusta mucho relacionarme con gente joven, porque siento que como que soy como un vampiro, no sé, como que absorbe el oxígeno, la sangre de las personas, ¿no? Ujú, ¿Me ujú. entendés? Entonces como que sí siento que estoy satisfecho conmigo, ¿me entiendes? Satisfecho conmigo, pero satisfecho con haber vivido solo y la verdad es que nunca he estado solo, ¿me entendés? Ujú. Es un ridículo que yo diga que yo he estado solo, ¿no? ¿Me entendés? Es decir, no es verdad, pero sí he vivido solo, ¿me entiendes? Como solo en el sentido de, 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 de tomar, de hacer rabietas y tirarme al suelo, ¿me entendés? O tomar la determinación sin consultarle a nadie. Y por otro lado, no creo que sea egoísta, ¿sabes? Porque no siento que la gente piense que yo he sido
egoísta. Sí me ha tocado como pensar, también es otra de esas cosas que uno las va uniendo y creo que no es tan verdad. Yo siempre digo que tengo domesticado el ego, ¿no? Ujú, Y sin embargo estoy hablando de mí en este minuto, ¿me entiendes? ujú, ujú, Entonces no estoy tan domesticado, ¿me entiendes? ujú, ujú. Pero no me he creído el cuento. Me hace mucha gracia con las frases que vos comenzaste y dijiste y mucha gente, ¿me entendés? Que soy un actor de los mejores en Costa Rica, esto y que lo otro. Y te cuento, eh, Rocío, que me cago del susto cada vez que actúo. Y si no fuera así, entonces no podríamos seguir innovando realmente para todos los profesionales, para todas las personas que están en un escenario. Si no tenemos ese temor, esa situación de decir, o sea, aquí voy, ¿verdad? No podríamos, porque entonces ahí sí que nos comería como una idolatría, ¿verdad? Por uno Sí, mismo y ese ego totalmente inflado y además como de comenzar a observar a quienes están ahí viendo tu escenario o a cualquier persona que esté en escenario, como si ellos fueran el objeto y solo yo soy el sujeto. Y sí, realmente, no tengo eso, ¿sabes? Sí, eso sí es, sí, la que hay mucha gente maravilla que lo tiene. la maravilla, Álvaro, es precisamente el poder decir, soy humano y vulnerable siempre, siempre. Bueno, eso de vulnerable sí es demasiado soy, aunque la gente dice que no, ¿me Ujú, entendés? ujú, Pero sí, sí, como, bueno, hay otra cosa que sabes que he recibido muchos homenajes, como te explico, en los 50 años de teatro, 52 años de teatro, 54 de satisfacciones con el público, con artículos en el periódico, con esto que estamos haciendo, en fin, pero nunca he tenido un premio, ¿me entiendes? ujú, Es decir, salí de la escuela de danza y no me dieron ni un lapicero, ujú, ujú, ¿me entiendes? ujú, ujú. Entonces, pero sí, la escuela de danza me dio satisfacciones, la escuela de danza me invita a que vaya a dar una charla, mi hija trabaja en la escuela de danza, ¿me entendés? Hay un montón de recompensas. A lo Ujú, que me refiero, no tengo un premio nacional, ¿me entiendes? Cuando lo digo, ujú. es falsa modestia de decirte que no me hubiera gustado tenerlo, porque es la verdad que sí me hubiera Claro. gustado tenerlo. Pero como no me lo han dado, pues me vale gorro, ¿me entiendes? ¿Verdad? Entonces como que hay un poco de todo eso que te he dicho, de cómo es la cosa, ¿verdad? Ujú, ujú, ujú. Ahora, una situación muy particular en nuestro país y es la forma de las premiaciones. Te podría dar cátedra de cómo he vivido desde la academia y desde otros espacios esa cosa de los premios, ¿verdad? Es como la rifa y como la lotería, ¿verdad? O sea, Sí, 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 todos ¿verdad? compran y alguno, solo uno la tiene o solo algunos, ¿verdad? Pero qué maravilloso es esa satisfacción absoluta y cuando llegan esas premiaciones, muy bien, pero te das cuenta también que cuando llegó y después decís, ¿y qué sigue? Bueno, ¿Verdad? pero vieras que hay una cosa muy curiosa, porque no tengo premios, pero he sido jurado 20 veces, ¿me entendés? Ujú, ujú, Es muy re loco eso, ¿me entendés? Porque como, es decir, bueno, me ha tocado o sea, llevar adelante maestrías de personas y he sido licenciado, nada más, ¿me entendés? Es muy re loco todo eso, no he creído mucho en la titulitis, ujú. a pesar de que tengo mis títulos y tengo mis cosas, ¿no? Obviamente, Claro. pero, Álvaro, pero pero nos das precisamente la posibilidad de pensar, o sea, que el que quiera ir a titularse y el que quiera seguir adelante con sus estudios lo haga por su deseo y no, no por una imposición social que es como
te van a pagar 1,500 pesos más porque tenés 4 maestrías ¿verdad? Y por cada una 1,000 colones en el salario, las personas asalariadas y los que trabajamos independientes, ni un 5. No importa Sí, cuántos títulos y tengas. Perdona, pero para terminar este punto pero qué impresionante cuando uno empieza a tener nuevas proyecciones, capacitaciones, lecturas, observaciones y comenzás a crear tu propia filosofía de vida, que eso solo se logra precisamente cuando has dado gracias por lo que fue, cuando has sido un inquieto y, o sea, el llamado a la inquietud, ¿verdad? Porque ese que se metió en ese sótano y que dijo, ya en su mente había hecho mucho teatro, ya en pero su qué vida. bárbara, vos sos rapidísima. pa- pa- para las, además, le bajé el volumen a a la televisión, ¿me entendés? Y cuando no podía encontrarla al principio de todo esto, ¿me entendés? Es muy curioso, estoy esperando, tratando, luchando poder entrar y en la pantalla del televisor de un momento a otro, mira, es rajado esto. No te lo dije al principio para no Ajá, interrumpir. ajá, Eh, eh, Conversaciones, dice, hay un cuadro verde, ¿me entendés? Que dice, estoy viendo YouTube, que no suelo ajá, ver, estaba viendo YouTube, que no suelo ver YouTube frecuentemente, nunca, ¿me ajá, entendés? Y apareció Conversaciones con Rocío Mesén, Marco Vegas, Díaz Rodrigo Mesén, pudo más su gracia, Marco Vega. ajá. Es muy loco porque, porque aparece Rocío en la pantalla en el momento que estoy luchando con eso. Bueno, se me había olvidado decir. Bueno, y además tenés una rapidez impresionante de analizar todo lo que digo, ¿no? Bueno, está entretenidísimo, ¿verdad? Muchas gracias. Álvaro, hay algo que yo quiero regalarle a nuestra audiencia y que fue una de las cosas que más me unió a vos. Pasaste un quebranto de salud y realmente fue como que la vida me dio la oportunidad de elevar mi plegaria al Eterno y decir, no, no, este tesoro lo acabo de encontrar, necesito que se sane, que se cure, que regrese, que esté con nosotros, porque eh, no, 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 así no puede irse así como si nada, ¿verdad? Eh, Entonces, ese quebranto de salud es de lo que nos hablabas, que antes hasta podías nadar y ahora estás en otro momento de vida y te limita en un punto, pero te abre todas las oportunidades de lo que antes no habías hecho. Entonces, quisiera compartir eso con nuestra audiencia y además tu lugar como hombre, en este mes de noviembre quiero cerrar con vos precisamente porque tu vida de hombre, con todas esas transparencias, con todas esas situaciones que nombras como, de no, este soy yo y he tenido un montón de situaciones que ni siquiera le llamamos errores, sino que son decisiones en la vida y que ahí vamos y de vez en cuando salen bien y de vez en cuando tenemos consecuencias porque no eran las más adecuadas. Pero ese hombre, ese momento vulnerable, este hombre, este adulto, que nos da tanto, tanto en la vida y que ha pasado por quebrantos y nadie podría imaginar la fuerza con la que te levantas como un ave fénix. Y eso realmente lo valoro, lo valido y creo que estamos aquí haciendo además esta historia para decirle a muchos que tal vez están quebrantados y que han perdido la actitud correcta de amar la vida intensamente. Y eso te caracteriza a vos. bueno, ahí está resumiendo una cosa de amar la vida, como lo dijiste, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que no se da uno cuenta, hay que estarla masticando día a día, ¿verdad? Y yo creo que eso me ha pasado. En cuanto al quebranto de salud, vieras que me había dado primero antes de 60 años, nunca había tenido absolutamente nada, ¿me entiendes? Más que las cosas normales de cualquier persona. En el 2006 me pensiono, en el 2006 me da cáncer, en el
5 años después se vence el asunto, se me olvida que estás enfermo, ¿me entendés? Y después viene este último proceso que ha sido también una experiencia de vida en un montón de cosas, ¿sabes? Porque yo comencé a ver que me enfermo, ¿me entendés? Y que la gente se entera, ¿me entendés? Más que tal vez de lo que debía, ¿me entendés? O lo que normalmente podría haber pasado 20 años antes, por las redes, porque estás más seguro de sí mismo, por la razón que sea. Entonces me enfermo y hay una frase también que me agrega cosas a ese remolino de cosas de vida, de, de llevarla como uno quiere, eh, y te dicen, lo que acabas de decir hace un rato, me lo dijo mucha gente, ¿me entendés? En el sentido como, por ejemplo, eh, mira, oré por vos, y entonces fue donde entre nebulosas de enfermedad y querer sanar, ¿me entendés? Y dije yo, pero si yo no he orado nunca por nadie, ¿me entiendes? Ujú, En el, ujú, en el, en el buen sentido, ¿me entiendes? Yo no ujú, me, ujú, ¿me entiendes? No, no he orado por nadie. Eh, Creo que he sido buena persona con las personas y buena persona conmigo mismo, en fin, de todo lo que hemos hablado. Pero ha sido una gran escuela partiendo de eso, ¿me entiendes? Eh, Me costó muchísimo, ¿me entendés? Entender que me tenían que cuidar, que me tenían que bañar, que me tenía, eh, estaba muy vencido, muy con las alas muy cortadas en ese sentido. Pero paso a paso, ¿me entendés? Con insistencia se ha ido eh, todo mejorando, ¿me entiendes? Nunca he estado mejor de salud, tal vez que físicamente, como en cosas como ahora, con la diferencia de que me gusta, pues que me cuesta caminar a veces, pero también he entendido mucha cosa. Cuando comenzó todo esto, le decía yo a Valentina, ay, Valentina, qué pereza ser viejo, ¿me entiendes? Es decir, como 77 años es una flojera y tengo eso en la cabeza desde hace años. Y mi hija me dijo, papi, no sea injusto con la vida. A usted le están dando las cosas que a la mayoría de la gente le da a los 60 años, ¿me entendés? Entonces, tampoco podría decirte que es que agarré como y domestiqué, agarré eso. No, sino que siento como que todas estas cosas de la enfermedad es como agarrar un toro por los cuernos, ¿verdad? ujú. Y bajarle la jupa hasta que logres con insistencia sanarte, ¿me entendés? Y bueno, es eso, ¿me entiendes? Ahora tal vez vienen otras cosas que también voy a tener que afectarme, es decir, que echarle cara al asunto, ¿me entendés? Por un sarcoma, una cosa que tengo que está encapsulado, que supuestamente me tienen que operar, en fin. Pero estoy tratándome con todas las maneras posibles, Rocío, ¿me entiendes? Ujú. con, creyendo, no, vieras que no creo que vas a ser inmortal, ni mucho menos, porque eso es una ridiculez. Sé que en algún momento me voy a ir como se va todo mundo, ¿no? Ujú, Pero sí voy a dar la lucha, ¿sabes? Porque me gusta mucho vivir, ¿me ujú, entendés? ujú. Eso es todo. Claro. Y entonces no hay terapia que me vaya a ayudar, ¿no? De saber qué es lo que quiero, ¿me entiendes? Ujú, Sino que todo me ayuda, todo, ujú, ¿me ujú, entendés? ujú, Todo me ujú, ayuda y yo tengo que ayudar a todo, ujú, ¿me entendés? ujú, Porque el primero es Alvarito, el segundo es Alvarito, el tercero es ujú, Alvarito, ujú. ¿verdad? Como que Bien, bien dijiste, si yo soy el único responsable de mi propia imagen, ¿verdad? sí, Eso también sos responsable de todo en tu vida,
de Sí, absolutamente todo, de estar mejor, de tener la actitud correcta, de tener las personas que te rodean, que te llenan de esta energía y la comparten desde el puro amor, porque esa es otra cosa interesante. Vos decís, y yo te entiendo lo que vos te estás transmitiendo, porque como educadora en las aulas muchas veces dije, qué cosa más divina es estar con adolescentes y con muchachos jóvenes, porque uno nunca se hace viejo porque siempre está al día, ¿verdad? Siempre estás escuchando lo que dicen las nuevas generaciones, sus códigos, sus formas de vivir, demás, y vos te sentís realizado de que de alguna manera estás nutriéndote de todo eso. Y, pero hay un punto maravilloso y es que cuando haces un encuentro de corazón, una empatía con la gente, no importa qué edad tenga, vos comenzás a tener mucho más personas que son capaces de decir, usted me importa y usted y vos posiblemente viviendo tantas otras experiencias que nos decías ahora, tanta gente que ha orado por vos, que ha tenido muestras de oración por de vos, afecto. de Sí. afecto genuino. O sea, y simple y sencillamente uno dice, pero como, ¿por qué le importo? ¿Verdad? Porque a final de cuentas, o sea, estamos en un espacio donde uno dice, pero, o sea, yo no he compartido más que 5 minutos con esa persona. Le importás porque vos también no te das cuenta de cuánto le transmitís a las personas, de cuánto se valora la vida cuando uno sabe que alguien se ha levantado como el ave fénix, ha hecho pedazos en medio de una situación y resulta que cuando lo ves, ¿verdad? Surgiendo, nunca olvido los últimos días que estuvimos conversando cuando estuviste en tus exámenes y demás en el hospital hace unos pocos meses. Y o sea, y como 2 días después estabas en la piscina como si nada pasara y no, no me operaron. O sea, eso, esa actitud, no me operaron ahora, hay que esperar a ver qué, hay que hacer todo lo que sea posible, lo humanamente posible y dejarle a Eso es lo, Dios que haga lo divino, porque no nos toca a nosotros esa parte, sí, ¿verdad? eso es. Y sí se puede, ¿sabes? Sí se puede, porque además yo creo que todas las personas, yo te puedo decir, es un privilegio cómo soy yo, cómo es mi vida, digamos, pero todas las personas, si ven que es un privilegio, ¿entendés? El simple hecho de respirar o de querer o de confundirse o de llorar o de hacer tonteras, eh, entonces, sí, somos todos unos privilegiados, ¿me entendés? Así Cada es. uno en su... Y qué mayor privilegio de estar caminando en el agua y poder estar hablando con alguien a la par, ¿me entiendes? Exacto, Es decir, exacto, la escuela de esto donde nos hemos conocido es impresionante. Toda la gente está contenta de lo que está haciendo ahí. exacto. Aunque físicamente estemos unos mejores o peores que otros, ¿me entendés? Pero todo mundo está haciendo una disciplina, ¿me Ujú, entiendes? ujú, Es ujú, decir, unos hacen caso a lo que te dicen, el otro le pone un poquito más de pimienta. Yo creo que vos sos ujú, una de esas, ¿entendés? Porque ujú. veo que observo y veo que Rocío está haciendo algunas irregularidades con relación al, a la tabla que está usando, ¿me entendés? Porque no hay, tal vez porque no hay quien te domestique, ¿me entiendes? Pero, pero sí estás haciéndolo, ¿me entendés? Ajá. Sí estás poniéndolo, sí estás poniendo... Cuando las señoras bailan, es un encanto ver aquello, ¿me Ujú, entendés? ujú, ujú. Con aquel hombre que pone aquella música Con de... Henry. ¿no? ¿Me entendés? En Entonces Zumba. es de zumba, ¿me Sí, entendés? sí, sí. Y digo, pero ¿por qué putas voy a moverme yo con la zumba? Sino, ¿me entendés? Y de un momento a otro, si te moves con zumba, ya es un privilegio, ¿me Claro. entiendes? Un Ujú. privilegio, ¿verdad? Entonces, qué dicha que hablamos y que, ¿verdad? Y todo se dio porque, bueno, eh, como te digo, apareció Rocío en la pantalla de mi televisor sin pedir. Dos pececitos haciéndose una reedición, ¿verdad? De vida, porque nos reeditamos todos los días
Sí, Amigos, todos los días necesitamos encontrarnos con nosotros mismos, querernos un poquito más, sacar el sí, tiempo para hacer algo que tenga que nutrir nuestro ser. Y realmente hay una gran diferencia entre hacer un ejercicio porque ya dijo el doctor que si no hago esto me da tal cosa y tomar el compromiso por convicción de yo voy y hago. Y te voy a decir cuál es el punto de hacer un poquito más allá, de hacer de todos los días tener que forzarme a hacer un poquito más allá y además de dar de gracia lo que de gracia he recibido, porque he recibido instrucción por muchos años acerca de cómo se hacen las cosas. Y yo le decía muchas veces a las terapeutas, si tenés 20 personas en el agua a quien tenés que darle ayuda y atención, y si yo ya tengo un poquito de formación, cuando te necesito te llamo, darles toda la atención a las personas que no saben cómo hacerlo. Entonces, es una maravilla porque yo recuerdo en uno de nuestros primeros encuentros donde pasábamos la bola para abajo y para arriba en una jugadera de básquet debajo del agua, ¿verdad? Y yo le dije, Álvaro, más fácil si lo haces de tal manera. Y Alvarito pone atención y rapidísimo cogió de la bola y ya logró cómo hacer el ejercicio. Bueno, pues se trata de eso. No se trata de que yo pretendo saberlo todo, pero si sé algo, ¿por qué no lo voy a compartir? Y hoy vos sabés tantas cosas que nos has compartido y tantas palabras de aliento y de esperanza y especialmente tanta humanidad para que podamos de alguna manera titilar juntos y brillar, porque de eso se trata. Esa vida que das, esa vida que te das, es esa posibilidad de ser agradecido y de decir, nada me va a hacer claudicar en este camino de hacer lo mejor por mí y no tener esa actitud muchas veces pesimista de los que dicen, ay, es que ahora me salió esto y es que ahora me salió el otro. Pues lo que sí tenemos claros es que este cuerpo es un estuche, que adentro vive todo lo que sos y que este estuche se deteriora con el tiempo y un día tiene un final, como todo en la vida, ¿verdad? Pero claro, qué bueno. mientras estamos, mientras vivimos, hay esperanza, hay posibilidades y lo que dijiste, para mí se llama redes. Cuando yo tengo la posibilidad de conectar con una persona y otra y poder decir, wow, hoy estoy conversando con vos, y resulta que vos tenés 4 amigos que querés que escuchen esta conversación tan entretenida que hemos tenido y resulta que después uno de esos amigos conversa conmigo y entonces me da la posibilidad también de conocerlo. Y así es como hemos compartido con tantas personas en el mundo hispano y hemos traído historias de vida para que todos podamos Sí, decir, humanos, sí, con experiencias de vida, sí, que hemos tenido que aprender resiliencia, yo no sé de dónde viene desde adentro, porque realmente no, nos pusieron esa porción para sacarlo cuando realmente la necesitamos y Álvaro es especialista en eso. Así es que estoy fascinada, Alvarito. Gracias por hacer todo este esfuerzo para poder encontrarnos y definitivamente sos un hombre de valor. Sos un hombre que ha agregado mucho desde tu vida profesional, pero quiero decirte que estoy disfrutando de la persona que sos en todo tu esplendor, en todo tu esfuerzo por la vida misma y que sos un ejemplo para un montón. Así es que te agradezco un montón. ¿Quieres darnos tus últimas palabras para compartir con la audiencia? bueno, fundamentalmente agradecerte porque como lo dijiste, ¿verdad? Pues nos ha salido una conversación desde mi punto de vista y lo decís vos también, muy entretenida y pues muchas gracias, eh, eh, Rocío, por la invitación, ¿verdad? Que me da mucho gusto pues haber compartido con vos y con las personas. Ahora no sé cómo me lo pasás o lo pones Claro, en el claro, Facebook. claro. Ya lo vamos a tener para colgarlo en YouTube y que sigas escuchándolo y pasándoselo a muchos, porque una conversación
con Álvaro Marenco, definitivamente nadie se la pueda perder. Así es que gracias, Alvarito, y gracias a ustedes que nos han escuchado hasta el final de Conversaciones con Rocío Mesén. Los espero el próximo miércoles en una historia de vida que tendrá su valor para tu vida. Que Dios te Bueno, bendiga, los abrazo un montón, los quiero, los amo y cuídense montones. Alvarito, y seguimos siendo pececitos en proceso de reedición. Un abrazo. bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Chao.